Seguimos con entrevistas aquí en BTV Noticias. La verdad que es un placer recibirlo. Cada vez que viene por Uruguay lo andamos molestando para alguna entrevista, para conversar. Obviamente en estas circunstancias. Él viene por poco rato al Uruguay y a su vez también en una semana muy especial, por lo cual no vamos a tener tanto tiempo como nos gustaría, pero queríamos recibirlo. Gabriel Ventajal, ¿cómo estás? Un placer, Nico. Gracias. Periodista, especialista en Medio Oriente, una persona que sabe mucho sobre todo a nivel de seguridad. Vi que anduvo en Rosario hace algunos días, hoy está en Montevideo y con nuevo libro, ¿no? Lo tenemos acá arriba de la mesa, me lo dedicó especialmente, así que lo agradezco mucho. 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí, con una actualización. Después del 7 de octubre. Claro. Muchos cambios importantes. Vamos hacia un Medio Oriente, creo yo, con un Irán más débil. A ustedes en América Latina eso les conviene, porque están los iraníes y Hezbollah, participan de eventos bélicos, han hecho atentados terroristas en América Latina y están muy metidos en el tráfico de drogas. ¿Y más débil en qué sentido? Es que probablemente Israel, con el apoyo de Estados Unidos ahora, ataque por lo menos centrales nucleares o poderes petroleros o incluso al régimen en sí, debido al atentado del 7 de octubre, que fue hecho por los brazos de Irán, por Hamas y por Hezbollah. Primero vivimos un enfrentamiento contra estos grupos y creo que vamos camino a un enfrentamiento directamente con la cabeza del pulpo. Eso ha sido un gran cambio en Medio Oriente en estos últimos meses, ¿no? Post 7 de octubre. Esto de, bueno, antes Israel tenía un enfrentamiento, llamémosle así, armado con el grupo terrorista Hamas. La situación con Hezbollah en el Líbano estaba bastante más tranquila en este último tiempo y nunca había un enfrentamiento directo Irán-Israel. Y ahora eso parecería que está sucediendo. Sucede, se corrieron los velos ¿no? Claro, sucede. Lo que pasa que durante la campaña electoral de Estados Unidos, los demócratas pedían a Israel que no ataquen demasiado, porque no querían que se vea manchada la campaña electoral con esto. Yo creo que hasta que no asuma Trump es probable que no veamos grandes eventos directos entre Israel e Irán. Pero Israel hizo algo terrible para Irán, que yo no estoy seguro hasta qué punto la gente entiende lo que acaba de ocurrir hace pocas semanas. Le quitaron las capacidades para poder evitar que te ataquen con aviones y con misiles. Le destruyeron las baterías S-300. Eso significa que ahora están prácticamente desprotegidos si es que Israel quiera atacar realmente eso que tanto duele, que son los poderes nucleares. Y hay quienes dicen, la victoria de Trump es una buena noticia para Netanyahu, no sé si es una buena noticia para Israel, ¿no? Y hacen referencia a esas vinculaciones que Trump tiene con Putin, que muchos no se sabe hasta dónde llegan. Su visión es lo contrario, que Trump va a dar vía libre para que Israel pueda avanzar. Más que nada, ¿sabes qué? Trump es un sheriff y es captado en el Medio Oriente como el sheriff. Y en el Medio Oriente, que es una zona tribal y religiosa, al sheriff se lo respeta. ¿A quién piensas que respetan más? ¿A Trump o a Biden o a Obama? Lo respeta mucho más a Trump. Entonces, ¿quién está feliz con la llegada de Trump al poder? Netanyahu sí, pero Arabia Saudita también está feliz, Kuwait también está feliz, Emiratos Árabes también está feliz. Todos los países sunitas no radicales prefieren a un hombre como Trump porque creen que le va a poner límite a Irán. La realidad es que desde el 7 de octubre de 2023 el mapa, la vida de Medio Oriente cambió por completo. Es un antes y un después, como el 11S para el mundo occidental en Medio Oriente. Ahora, también es verdad que el conflicto se ha extendido quizás más allá de lo que mucha gente pensaba, ¿no? Había personas, analistas que decían, no, esto va a ser 6 meses, un año. Y parecería que se va a extender todavía por un tiempo más. ¿En qué fase estamos? Estamos, digamos, en una fase de debilitamiento profundo de Hamas y de Hezbollah. Pero el tipo de combate que propone Hamas y Hezbollah requiere mucho tiempo. Porque si lo que tienes es rehenes adentro de la Franja de Gaza y tienes túneles adentro de la Franja de Gaza y tienes toda una red de apoyo como la que da Hezbollah a los ciudadanos del Líbano, para poder hacerle daño a eso tienes que actuar de forma constante y pegarle en un montón de cosas, como por ejemplo el dinero. Si a Hezbollah le quitas el dinero, entonces no puede comprar apoyo a la población. ¿Y de dónde saca dinero Hezbollah? Del tráfico de drogas, de plantas de amapolas, de procesamiento de una droga terrible que es Captagón, que también circula por América Latina. O sea que hay que atacar el dinero, los túneles, los misiles, a los líderes. Todo eso toma tiempo. Durante 20 años se descansaron y se enamoraron del silencio. Bueno, ¿quién se descansó y se enamoró del silencio? El gobierno de Israel se enamoró del silencio.
Tú no puedes permitir que Hezbollah, si tú eres el enemigo de Hezbollah, y Hezbollah dice que quiere asesinar a todos los judíos que hay en el Medio Oriente, y Hezbollah lo dice, tú no puedes permitir que se arme y que tenga 15.000 cohetes en el año 2006 a 200.000 cohetes y misiles ahora. ¿Qué pasó en el trayecto? Se armaron hasta los dientes. Construyeron 3.000 kilómetros de túneles, Nico. Abajo de la tierra del sur del Líbano hay esa cantidad de túneles, parte de ellos que penetran adentro del país. Ahora, ¿qué pasó? Porque Israel tiene la mejor inteligencia del mundo, y si no es la mejor inteligencia del mundo, pegan el palo. De las 3 mejores inteligencias del mundo. Pasa lo del 7 de octubre sin que nadie se haya dado cuenta. Estás mencionando lo que es cómo Hezbollah ha aumentado su armamento. ¿Qué pasó? Concepción. Una soberbia, que es una concepción, el convencimiento que Hamás y Hezbollah estaban amedrentados. Además, pensar que se puede comprar el terrorismo. Esto es algo muy occidental, ¿eh? Ustedes también piensan eso. Mucha gente piensa que el terrorismo islámico surge de la pobreza. Y no es verdad, no surge de la pobreza. Los principales líderes terroristas no son pobres. Y tienen mucho dinero y manejan también muchos fondos. Pensar que si le das dinero a Hamás, Hamás no te va a atacar, que fue lo que ocurrió, fue un error importante de concepción. O sea que hubo un exceso de soberbia pensar que como eras más fuerte, el otro lado no iba a atacar. Después lo que ocurrió tácticamente, que este informó, que este no informó, y además una cosa importante, es verdad, el servicio de inteligencia de Israel es muy bueno, pero el que actuó en este conflicto no fue el Mossad famoso que te hizo algo como los Vipers. El que actuó acá fue el Shin Bet, lo que vendría a ser el FBI, que es responsable frente a la Franja de Gaza. Claro. Lo leí a Gabriel Bentasgal decir que esto era un conflicto religioso. Y pienso y digo, si esto es un conflicto religioso, no tiene final. ¿Por qué, Nico? Y porque el conflicto religioso se va a terminar el día que se exterminen a las personas que predican el islamismo radical, llamémosle así. Nico, ¿naciste cristiano? ¿La mayoría de la población? No. ¿Naciste? No, cuando nacés... No, ¿tú naciste cristiano? Ejemplo. No, me formé católico por el colegio, pero digo... Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Te quería hacer una pregunta. ¿La misma educación que recibiste tú en el colegio hoy, en Uruguay, es la misma educación que recibió una persona católica en las cruzadas? No. ¿En la Inquisición? Tampoco. ¿Qué pasó en el camino? Hubo una reforma de pensamiento en donde la religión cambió. Hoy una persona cristiana, católica, por ejemplo, se lleva muy bien con un judío, convive con otras religiones, es mucho más abierto a lo diferente. Pasaron cientos de años. Muy bien. ¿Qué pasó en el Islam? El Islam, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo una reforma muy radical debido a la ocupación, a la conquista de Occidente. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser si nosotros creemos que somos la única religión válida? ¿Cómo puede ser que nos conquistaron los extranjeros? Porque no fuimos buenos musulmanes. Entonces empezó un proceso de adoctrinamiento para volver a la Edad Media, al siglo VII. Lo que estás viendo hoy de Hamás, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda es la manifestación de ese radicalismo. ¿Este radicalismo va a ser por siempre, 1000 años más? No, se van a moderar. Lo que pasa es que Occidente tiene que derrotar a los radicales para que haya una reforma interna dentro del Islam y podamos vivir en una coexistencia como la que vimos, por ejemplo, católicos, buena parte de los musulmanes del mundo y judíos. Ahora que menciona el tema de la convivencia, la verdad yo me asusté hace algunas semanas con las imágenes que vi en Europa, un partido de fútbol, que eso, en algún momento lo conversamos también contigo, se ha despertado como una especie de rechazo al judío en muchas partes de Europa que hacen pensar a la peor época, ¿no? Al nazismo incluso. ¿Se puede revertir eso? Hay que acusar al antisemita, hay que acusarlo y señalarlo. A ver, primero que te dice en Europa, una de las 3 manifestaciones del antisemitismo hoy. Ojo, el antisemitismo pasado era de corte religioso, por ejemplo, católico, y el antisemitismo actual no es así. Hoy una persona que es, por ejemplo, creyente, no suele ser antisemita. ¿De dónde viene hoy el antisemitismo moderno? De 3 fuentes principales. Primero, la extrema izquierda hoy es claramente antisemita. La extrema izquierda, y si tenés diputados en tu país que suelen ser de extrema izquierda y que se pertenecen a partidos de extrema izquierda, hablan de forma muy parecida a antisemitas, con una diferencia. Además tiene una cultura woke muy pronunciada. Bueno, o sea, eso te lo quería preguntar son más 3, adelante. Exacto. Son 3. Terminé la idea y ahora Ok, primero, la extrema izquierda suele ser claramente muy antisemita. No significa la extrema izquierda de Uruguay, Sí, te digo. Sí.
Primero. Segundo grupo, la inmigración musulmana es claramente antisemita de corte nazi. Y tercero, hay medios de comunicación con agendas que demonizan al judío de las naciones. La televisión española, la televisión catalana, BBC de Londres, France 24 en castellano, tienen agendas claramente demonizadoras de los judíos. ¿Por qué la gente se confunde? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un contrasentido y hasta cierta, para mí revela cierto grado de ignorancia esto de tener una agenda pro derechos y defender. No hablo de la convivencia de los dos estados palestino e israelí, no hablo del islamismo, hablo de los grupos terroristas que representan a esos gobiernos, ¿no? Insisto, hago la salvedad porque me parece importante. ¿Se puede ser de izquierda y ser un defensor de la causa palestina? Hablo, insisto, de la causa palestina vinculada a Hamas. Estás hablando con alguien que quiere o aspira a que haya un Estado palestino, ¿vale? O sea que, te digo claramente, el pueblo palestino podría tener un Estado propio conviviendo con un Estado judío, ¿vale? Dicho esto... Que estarían siempre en tensión también, ¿no? Por temas territoriales. Todo, porque el conflicto es religioso. O sea, el que piensa que el conflicto es por tierras, sí, está muy imbuido de la forma de pensar materialista y le enseñó en la academia que los conflictos son por agua, por petróleo, por gas y demás. No, hay conflictos... Bueno, hay un avance que Israel, la verdad, yo tuve la oportunidad de estar ahí y vos ves que Israel tiene un montón de personas, tiene un problema claro de vivienda, de expansión territorial, necesita, y eso tiene una política expansionista, llamémosle así. En el judaísmo clásico, la tierra es menos importante que la vida. O sea, si se tiene que ceder territorios para mantener la vida, se va a hacer. Y estás hablando con alguien que piensa así. Y no soy el único, la mayoría de la población piensa así. Pero volviendo al tema que me preguntaste con respecto a por qué una persona, por ejemplo, LGTB, levanta la bandera de Hamas. Ves una marcha LGTB en Uruguay, en Europa, en donde sea, y ves bandera de Palestina. Es complicado explicarlo en televisión y rápido, pero voy a hacer lo siguiente. Imagínate, Nico, que tú eres una persona de color, ¿bien? Y que eres una mujer, ¿bien? ¿Qué posibilidades hay que además de ser persona de color y mujer seas pobre en Estados Unidos? Altas. Alta, genial. Esta es la parte lógica de lo que se llama la interseccionalidad. La interseccionalidad dice lo siguiente: hay identidades que son víctimas, siempre. Las mujeres son siempre víctimas, los grupos LGTB son siempre víctimas, las personas de color son siempre víctimas, los palestinos son siempre víctimas. Y hay gente que es mala. El hombre blanco heterosexual es siempre malo. Y por lo tanto meten a los judíos también en los que son los victimarios. Lo que dice esta gente de la interseccionalidad es que, como todas las víctimas, tienen que unirse de forma incondicional porque todos los victimarios siempre se unen. Entonces explicas por qué un grupo LGTB levanta una bandera de Hamas. O sea que la interseccionalidad, que está muy de moda en muchos lugares de la extrema izquierda, es especialmente amoral y también analfabeta, porque ¿desde cuándo tú apoyas incondicionalmente algo? Tienes que analizarlo caso por caso. Además, esta misma persona que hoy levanta la bandera de Hamas, que pertenece a un grupo LGTB, que vaya a la Franja de Gaza 5 segundos y lo cuelgan de una grúa. Entonces, ¿qué? ¿La persona es poco inteligente? Probablemente. ¿La persona es inmoral? Probablemente. ¿La persona defiende banderas que no debería defender por una cuestión simplemente racional? Sí. Lo que lo une es la interseccionalidad. Y a esa interseccionalidad, que es muy famosa en universidades, hay que vencerla con ideas y superarla, porque hay personas que son pobres y blancos y heterosexuales, o sea, cada caso particular depende de tu integridad intelectual. Gabriel, te agradecemos. Por favor, un verdadero placer recibirte. La pausa y seguimos con más.